Hoy iniciamos una serie de presentaciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Muy bien, comenzamos entonces con la definición del lavado de dinero y vemos acá que en primer lugar el lavado de dinero es un proceso en la que se convierte el dinero obtenido ilegalmente en fondos que parezcan ser legítimos. Es bien sencillo, convertir ese dinero obtenido ilegalmente en fondos que parezcan ser legítimos. Nunca va a ser legítimo, van a parecer legítimos. Esta es la definición más simple de lavado. Ahora bien, ¿quiénes necesitan lavar dinero? En primer lugar tenemos a los productores, comerciantes de drogas ilegales, a los delincuentes financieros o de cuello blanco, como se dice. Ahí tenemos a los que realizan contratos públicos a través de usando el soborno o coimas. Tenemos el tema bien actual ahora que viene a ser las contribuciones a los partidos políticos. Tenemos a los manipuladores de valores, o sea, a lo que a través de alguna actividad hace que ese valor aumente indebidamente y obtener alguna ganancia. Las personas que con su actividad, ya sea como directores, conducen a una empresa a la bancarrota a los efectos de sacar beneficios posteriores. Los evasores fiscales también son los que necesitan una forma de mostrar esos recursos ilegítimos como recursos legítimos. Continuamos acá con el crimen organizado tradicional. Aquí tenemos a los secuestradores, los asaltantes de bancos, los contrabandistas, los falsificadores. Estos serían todas esas personas hacen lo que se llama lavado de dinero. Bueno, por último tenemos a los terroristas, es decir, también que necesitan lavar los recursos obtenidos para sus fines. Ahora vamos a dar un ejemplo de lavado de dinero, el más simple de todo, que se utiliza, que se realiza en la parte de drogas. Vamos a suponer que el dinero ilegal proviene de la venta de drogas, por ejemplo. Estos recursos obtenidos son llevados a una institución financiera y ahí se depositan para posteriormente usarlo a través de la emisión de cheques, realizar transferencia de fondos para pagar préstamos, inclusive para pagar las pólizas por compra la póliza por compra de seguro, compra de acciones y bonos. Y también esos recursos posteriormente se utilizan para adquirir o pagar activos o servicios. Aquí nosotros podemos ver las tres fases del lavado de dinero
que aparece acá. La colocación, o sea, introducir el dinero en el sistema financiero, o sea, ese dinero ilegal en el sistema financiero, principalmente a través de depósito. Estando en la entidad financiera, esos recursos están aún cerca de los delitos. Entonces lo que buscan los dueños de esos recursos, movilizar de tal forma a esconder el rastro de esos recursos ilegales. Eso es la estratificación. Entonces, a través de la estratificación, entonces, lo que se hace es mover esos recursos dentro del sistema financiero de tal forma a imposibilitar su rastreo. Por último, tenemos la integración, o sea, esos recursos que están ya sea en el sistema financiero nacional o internacional, se vuelve a traer al país y usarlos ya para comprar algunos activos o bienes, haciendo algunas inversiones. O sea, esos recursos ilegales que se movilizan a través del sistema financiero vuelve al país y es utilizado para hacer inversiones, comprando artículos de lujo, casa, estancia, inclusive algunos compran entidades financieras. Bueno, vamos a revisar un poco más. Vamos a ver la colocación. Habíamos dicho que el dinero entra en el sistema financiero a través de la colocación. O también esos recursos son remesados al exterior, de una forma de colocación de los recursos en el sistema financiero, o sea, dentro de la entidad financiera nacional o a través de remesa de fondos en el país. ¿En qué consiste ahora la remesa de fondos? Tenemos acá dos tipos de remesas: la remesa física y la remesa por medio de transacciones financieras. Cuando hablamos de remesa física, entonces se utiliza a un mensajero o una persona física para llevar los recursos en forma escondida al exterior, o sea, en contrabando. Se oculta en los medios de transporte o cargas. Muchas veces también los dólares son enviados por correo. También se utiliza el comercio exterior, o sea, si se hace una exportación con un precio marcadamente superior y una parte después de esos recursos son enviados a otras cuentas para fines ilegales. También a través de títulos al portador. Esas son las remesas físicas. Y la remesa por medio de transacciones financieras tenemos básicamente la transferencia telegráfica, la carta de crédito y aún más los cheques de gerencia, como se dice, ¿verdad? Uno tiene recursos en una entidad financiera y va y pide un cheque de gerencia, y con ese cheque de gerencia uno puede salir del exterior llevando mucho dinero, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces la remesa de fondos. Esta remesa de fondos, como ven ustedes las operaciones, ¿a qué recurren? Muchas veces se parece mucho también, o que en muchos casos coinciden con esta segunda etapa, que es la estratificación, o sea, el mover los recursos financieros en forma frecuente, en volumen y complejidad, para hacer aparecer esos recursos, ¿verdad?, como si fueran transacciones legítimas. Es decir, utilizan las entidades financieras
o empresas, y a través de eso, las operaciones que realizan, entonces mueven esos recursos. Y como mencionábamos, ¿verdad? Su objetivo básico es hacer imposible o difícil la localización de los fondos ilegales. Bueno, eso sería la estratificación. ¿Y cómo se pone eso en práctica? Como mencionábamos, ¿verdad? El más común es el contrabando de efectivo. O sea, esos recursos se llevan al exterior. Por eso, cuando una de las medidas que utilizan cada país es el control de efectivo que entran en ese país. Es decir, cuando sobrepasa $10.000, uno tiene que declarar que está llevando dólares a ese país. Si no declara, lógicamente esos recursos son retenidos, ¿verdad? En ese país. Está el pitufeo. ¿Qué sería el pitufeo? Entonces aquí se recurren a muchas personas para realizar depósitos en distintos lugares en una entidad financiera, de tal forma a dificultar su identificación. Tenemos la transferencia de fondos, que también se aplica para la parte de introducción de recursos. Los casinos, ¿cómo se utiliza? Uno va a los casinos, normal se cambia por fichas, hacen algunas, juegan, y después cuando termina el juego, entonces pide que se le dé un cheque por las fichas restantes. Es una forma también de lavar dinero. Y actualmente, como mencionamos, como es más difícil ya realizar transferencias electrónicas, ya sea enviar recursos o recibir recursos, existe mucho control. Entonces las empresas o los lavadores recurren a transacciones comerciales, simulan importaciones y exportaciones. Bueno, y otra forma también muy común de recibir, en este caso, recursos del exterior es a través de las remesas llamado Hawala Handy. O sea, un familiar que está, por ejemplo, en los Estados Unidos o España, te envía dólares o euros a través de una de esas empresas. Uno va a una casa ahí ubicada en cualquier parte del país, va y retira esos recursos, ¿verdad? Va y con su cédula de identidad va y retira un recurso remitido por un familiar. Pero también los lavadores saben de esto, entonces muchas veces a través de este mismo medio se remiten recursos ilegales al país. Tenemos entonces el último paso, es decir, hasta ahora vimos los dos primeros pasos en el lavado de dinero, que sea la colocación y la integración. Ahora bien, esos recursos, como mencionábamos, muchas veces están fuera del país, depositados en algún banco, ya sea en los Estados Unidos o en los paraísos fiscales. Entonces la persona quiere traer esos recursos al país, entonces lo hace que las mismas parejas vengan al país y tengan la posibilidad de explicar que esos recursos son legales, que en realidad sabemos que fue producto de una transacción ilegal, pero ya es muy difícil determinar si esos recursos son legales e ilegales. Entonces vuelve al país, ¿y qué se hace con esos recursos? ¿Cómo vuelven? Primeramente, el más común de todo es que esos recursos localizados en los paraísos fiscales se remite al país como un préstamo a una empresa del país. Viene como préstamos o como una inversión. Cuando viene como préstamo, lógicamente, el receptor
va a poder declarar los intereses pagados y tener beneficios fiscales. Y resulta muy difícil investigar si la legitimidad de esos recursos, porque viene de una empresa que en este caso es una empresa que es del mismo dueño o propietario del país, y de ahí viene y se le presta a la misma persona. También esos recursos, como mencionamos, como ya están en el país, muchas veces uno puede utilizar para realizar operaciones de importación, ¿sí? Abriendo una carta de crédito y después pagar con esos recursos. También una forma de recibir esos recursos en el país también es a través de los asesores, de los honorarios de asesores. Aquí tenemos contados, tenemos muchísimos casos en que esos recursos vinieron al país como pago de asesoría. También lo mencionamos, ¿verdad?, los pagos excesivos. Y también el arrendamiento o servicio ficticio. Esta es la forma de integración, porque los recursos ya están en el sistema financiero nacional o internacional, y lo que se hace es traer esos recursos al país utilizando simulando un préstamo, o directamente utilizar los recursos que tenemos acá, cartas de crédito. No hace falta ni que venga al país, directamente con esos recursos se da una orden para que el Banco del Exterior le pague por una carta de crédito. Muy bien. Entonces acá vimos los tres pasos, las tres fases del lavado de dinero: la colocación, la estratificación y la integración. Bueno, lógicamente cuando uno realiza transacciones, ya sea, o una entidad financiera realiza transacciones con sus clientes, incurre en algunos riesgos relacionados al lavado de dinero. Podemos mencionar básicamente aquí cinco riesgos: el riesgo reputacional, el riesgo operacional, el riesgo legal, el riesgo de personal y el riesgo de contagio. Vamos a ir hablando de cada uno. Cuando decimos de riesgo reputacional, entonces lo que hace aquí es que la entidad financiera sufre una pérdida financiera debido a una situación de impacto en su credibilidad. Consecuentemente, la reputación de esa empresa es afectada y la gente va y evita hacer negocio con esa entidad, o directamente, si tiene algún depósito, retira. Esa es la pérdida reputacional. Y eso puede tener consecuencias, puede ser fundamentado o no. Solamente basta una mentira, ¿verdad? Y la gente va y retira sus recursos o deja de operar con la entidad. Tenemos el otro riesgo, el riesgo operacional. Esto se refiere principalmente cuando hay alguna situación en donde los procesos para el control del lavado de dinero no resulta adecuado. Sabido es que uno de los procedimientos más tradicionales del lavado de dinero es el conocimiento del cliente. Si hay algún error en la identificación de ese cliente debido a problemas, a errores humanos o de sistema, entonces la entidad financiera podemos incorporar como clientes a un lavador. Lógicamente, si no descubren, vamos a tener sanciones, o inclusive vamos a tener un impacto en nuestra reputación. El otro riesgo es el riesgo legal, que es cuando, a través de una
operación que tiene una connotación de lavado de dinero, entonces la entidad es sometida a un problema, a un litigio, a un juicio. Y eso le puede afectar negativamente a la entidad. Aquí podemos mencionar el caso de la entidad recibir algunas sanciones del órgano regulador. Tenemos, por otro lado, el riesgo de lavado de dinero, el riesgo personal, del personal. Hay que tener en cuenta que el Banco Central de cada país, además de iniciar un sumario a la entidad, también inicia en forma paralela un sumario a los directores ejecutivos y funcionarios de la entidad. Entonces, muchas veces, ahora ya, anteriormente eso no era tan frecuente, ahora además de salir una sanción para la entidad financiera, una sanción para los directores. Lógicamente la sanción es mucho menor, pero cuando hablamos de personas, entonces en forma proporcional es un monto muy elevado. Y por último tenemos el riesgo de contagio. La entidad financiera, para poder hacer sus operaciones, necesita mantener relaciones con entidades, ya sea dentro del país o fuera del país. Y muchas veces esas entidades o esas personas que están en el exterior, que se está sirviendo de enlace, puede incurrir en fallas o en faltas con respecto al lavado de dinero. Y ahí puede haber un contagio a la entidad. Se le sanciona a esa persona en el exterior y también se hace una relación con la entidad nacional y surge lo que se llama contagio. Y eso también puede afectar la reputación de la entidad. Gran parte de estos riesgos asociados al lavado de dinero, como ven ustedes, va y termina en la parte de riesgo reputacional. Bueno, tenemos acá entonces los 5 riesgos que mencionamos: la reputacional, la operacional, legal, la personal y el riesgo de contagio. Y para ir terminando, lógicamente la entidad se tiene que defender. ¿Y cómo la entidad se defiende contra el lavado de dinero? Y básicamente las entidades deben tener lo que se llama un programa de prevención anti-lavado de dinero. Y ese programa de prevención tiene algunos elementos que debe constituir. En primer lugar, las entidades deben tener políticas, procedimientos y controles internos. Normalmente eso se manifiesta, se materializa en el manual de prevención del lavado de dinero. Debe nombrar una persona especializada en lavado de dinero, que se llama oficial de cumplimiento. Por otro lado, la empresa debe capacitar a sus funcionarios en forma continua, ya que gran parte de la relación con los clientes se realiza a través de los funcionarios. Funcionarios que están ahí en contacto con el cliente. Y por último, también esa entidad financiera debe tener auditorías independientes, ya sea una auditoría interna o externa. Nos va a meter también en la lista de la OFAC. Estar en la lista de la OFAC es prácticamente la muerte de la entidad. Muchísimas empresas grandes desaparecieron, inclusive bancos. Hay bancos del exterior con 5 o 6 mil funcionarios desaparecieron por estar en la lista de la OFAC. Porque al estar en la lista de la OFAC ya nadie negocia con nosotros. Por eso es fundamental este programa de identificación del cliente, principalmente verificar si no está en la lista de OFAC. Bueno,
Entonces le espero para la próxima presentación. Gracias, señores.